Ok, ahora sí, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Bien y usted? Buenos días. Bien, Buenos gracias. días, profe. Bueno, muchachos, ¿cómo les ha ido? Yo vi que en la mediación todavía no habían subido la guía de preguntas del movimiento armónico. No sé si es que están teniendo algún problema o se están tomando el tiempo para hacerla. Digamos, ¿está todo claro con la guía o es que hay dudas a la hora de realizarla? Profe, yo tenía una duda. Dime. Digamos, ahí en las preguntas E, F y G, que es de cómo identificar la amplitud, frecuencia y el periodo, ¿se refiere, por ejemplo, a cómo identificarlo en el gráfico o es algo más teórico o más de cálculos? Esta guía está hecha para que ustedes respondan libremente. Si ustedes logran identificarlo, por ejemplo, visualmente, entonces colocan, ¿verdad? Ustedes identificaron la amplitud porque ven el movimiento de tal forma y ahí saben que esa es la amplitud. Si ustedes lo identifican con la gráfica, entonces escriben con base en cómo identificaron en la gráfica eso. Si ustedes lo identifican porque la teoría dice algo ahí, entonces ustedes ponen eso. Y si ustedes identifican las tres cosas, entonces ponen las tres cosas. Las preguntas aquí son muy generales porque ustedes pueden responderlas hasta donde lleguen, digamos. No, no hay una única respuesta. Si usted encuentra una de ellas, pueden poner solo una. Si encuentra dos, ponen las dos, etcétera. Sí, no sé Ah, si ok, eso ok. responde. Gracias. Este, digamos, alguien me preguntó sobre la tabla de datos de Excel que había en la simulación. Me gustaría que respondan en base nada más en lo que ven y y en la gráfica, porque esa tabla de Excel de la simulación está un poco extraña en el sentido de que tiene un montón de columnas y un montón de números, porque la toma de datos es muy rápida, la de ese programa. Entonces, no es fácilmente identificable, por ejemplo, la amplitud o la frecuencia. Sí, es más fácil poner el cursor o medir con base en la gráfica. Con, para mí, con eso es suficiente, aunque vean y interpreten bien la gráfica. ¿Alguna otra consulta? Vamos a ver, esta tenía la parte del péndulo y masa resorte, que son casi las mismas preguntas. Y luego en la parte de aquí, preguntas finales, este, por ejemplo, aquí donde dice mediante un gráfico, ¿verdad? Entonces ustedes guardan el gráfico y con algún editor ahí ponen cuál es la amplitud del periodo, este, en base al gráfico. La idea de estas preguntas es eso, que ustedes extraigan el gráfico y entonces ahí rayen en el gráfico, este, dónde está el periodo, dónde está la amplitud. Y luego acá, en esta de acá, la idea es que, bueno, ustedes lo están haciendo en grupo, entonces que ustedes discutan cuáles variables modifican el periodo o cuáles no modifican. Entonces aquí, de las variables que ustedes tengan, aquí tal vez el asunto es las variables que ustedes identifiquen que están en los sistemas, ¿verdad? En el masa del resorte y péndulo. Pueden que ustedes ahí pongan una variable que ustedes crean que existe, pero no existe, pero no importa. Ustedes a conciencia hacen eso y después tratan de demostrar en base a las variables que ustedes pusieron aquí y se pueda modificar en la
simulación. Bueno, no simulación, es un laboratorio remoto. Digamos, por ejemplo, si ustedes pusieran que la gravedad afecta el sistema masa-resorte, ¿verdad? La tomen como variable, pero no podemos modificar la gravedad en el laboratorio remoto, entonces no se preocupen. Hay otras cosas que sí se pueden modificar. Entonces, la idea es que ustedes a conciencia, ¿verdad? Dice discuta. Entonces, en el grupo de trabajo ustedes discutan cuáles variables están involucradas en los dos sistemas, los acomodan, entonces cuáles sí modifican el periodo de oscilación, cuáles no, los acomodan, revisan cuáles de esas variables que colocaron se pueden modificar en el laboratorio remoto y hacen la prueba con un par de puntos y me lo escriben. Aquí sería, digamos, aquí para el periodo, pueden poner algo así como para el péndulo, se logró identificar que efectivamente modificando no sé, el peso, se modifica el periodo de oscilación, una cosa así. Entonces aquí ustedes escriben, y de nuevo es una pregunta libre. Entonces ustedes escriben en base a lo que hicieron, para comprobar lo que ustedes pusieron aquí. Entonces no hace falta que ustedes aquí, que ustedes hagan esto y después corrijan, nada más. Primero hacen esto a conciencia. Después hacen esto y aquí si, por ejemplo, si se dieron cuenta que el peso no modifica el periodo de oscilación, entonces me escriben una oración diciendo, bueno, comprobamos que el peso no modifica el periodo de oscilación a pesar de que al inicio lo consideramos así, una cuestión así, más descriptiva. Entonces esta práctica es muy descriptiva. ¿Ok? La idea mía es Profe, que, sí, y para la simulación, digamos, uno tiene que esperarse hasta que el sistema quede en equilibrio y deje moverse, uno nada más toma en cuenta, qué sé yo, 20 oscilaciones o 10, no hace falta tanto. no hace falta tanto. Eh, Voy a ingresar a la Es que cuando yo hice el del simulación. resorte me esperaba hasta que se detuviera y el gráfico quedaba como con 3000 oscilaciones, una cosa así, entonces costaba mucho identificar. Sí, bueno, aquí yo creo que ya estoy compartiendo el del muelle. Error. Vamos a ver. Listo. Sí, digamos, aquí ustedes ponen, aquí lo único que ustedes pueden variar es la distancia. Entonces ponen aquí, qué sé yo, 9 milímetros. El experimento del muelle es vacilón porque ustedes creen que lo están modificando, pero no es así. Aquí abajo dice, este es un laboratorio diferido, todos los datos y contenido multimedia son reales y pregrabados. Eso significa que ustedes lo que hacen es modificar acá y entonces se le muestra a ustedes una grabación real de cuando alguien modificó ahí los 9 milímetros. Ay, disculpen por los perros, es que empezaron a ladrar. Entonces le doy comenzar experimento. Y entonces lo que ustedes están viendo es una grabación de hace tiempos, ¿verdad? Y entonces aquí, digamos, dice elevando. Entonces todos esos datos de aquí no son, todavía no es el movimiento, ¿verdad? No es el movimiento oscilatorio. Hasta aquí. En este momento ya estamos con movimiento oscilatorio. Entonces, si ustedes le dan parar, lo que hace es parar la grabación. O pueden dejar ahí que siga, pero ustedes con estos datos iniciales acá ya podrían este, hacer cosillas. Ahora, esta parte de acá, no sé cómo ampliarla. Eso sí, no sé si alguno pudo, solo se mueve rígidamente. Pero bueno, ustedes ponen por aquí el cursor y ya se dan cuenta de tiempos y de distancias. Entonces por aquí ustedes pueden este, hacer cosillas, ¿verdad? Descargan el archivo en Excel, pueden graficarlo, pueden graficar solamente una zona y entonces ya se debería de ver la onda si ustedes quisieran. Porque aquí el movimiento es muy rápido, entonces
cada, cada, cada ciclo, ¿verdad? Es muy pequeñito, entonces se ven como líneas. Pero en teoría aquí hay una onda así. Entonces aquí ustedes, bueno, aquí se la juegan. Como les dije, ustedes copian este gráfico y digamos aquí si le dan descargar imagen, creo que se descarga ya toda la imagen de toda la oscilación. Y bueno, y aquí marcan cuál es la amplitud, cuál es el periodo. Y como les dije, entonces descarga la imagen y lo pueden rayar ahí con, ya sea con el mismo Word o con Paint o con otra cosa ahí que hay para rayar. Digamos, así como está, yo veo cómo rayarlas. Si ustedes no ven cómo rayarla, pueden descargar los datos, graficarlas en su Excel y hacerla algo más grande, si ustedes lo consideran así necesario. Y bueno, aquí se ve el movimiento del muelle. Si ustedes ven el movimiento del muelle, no es en una línea recta completamente, sino que anda como saltando así, ¿verdad? Y aquí lo que tienen, creo que es como un electroimán, creo que es como para pararlo, pero como les dije, esto es un laboratorio grabado. El otro, me voy a salirme, me le dan reiniciar y ya para porque es una grabación. El del péndulo sí es real, ustedes acceden. Yo vi que estuvieron accesando desde que abrí el laboratorio de mediación, porque yo tengo un registro, eso me tiene un registro. Entonces acá tenemos, ¿verdad? El péndulo, el peso y la altura, cuánto mide, cuáles son las dimensiones de esto. Aquí hay más datos y aquí hay varias opciones. Tenemos el estándar sin peso añadido. Aquí le añaden un poquillo de peso y aquí también, pero en diferente posición. Si ustedes recuerdan, hay un péndulo que se llama péndulo físico, que entonces aquí lo que aplica, ¿verdad? Es que estamos moviendo el centro de masa al añadir un peso. Entonces la idea es que la guía la hagan con el estándar y la parte de donde dice otras preguntas, si ustedes lo consideran necesario, puede usar cualquiera de estos. Entonces le vamos a elegir parámetros, aquí ustedes mueven el péndulo. 30 grados. ¿Por qué 30 grados? ¿Alguno sabe por qué 30 grados? ¿Por qué no se puede más? Porque yo no puedo hacer 45. Se los dejo ahí. Ahorita les respondo, si no saben. Entonces, digamos, ahí ustedes seleccionan el ángulo que quieran. Y entonces, eso sí está ocurriendo en tiempo real. Yo estoy modificando un péndulo en, no sé dónde está pero eso sí está ocurriendo en tiempo real. Entonces, o bueno, diferido para ver. Es que tengo entendido que es en tiempo real, pero no, también es grabado, muchachos. Dice diferido. Pero bueno, para mi gusto es mejor que una simulación, porque ahí ustedes ven el péndulo y ven una grabación que fue hecha por alguien. Entonces aquí tenemos la distancia, ¿verdad? Y en este caso sí está más separado las crestas de esa función sinusoidal. Entonces aquí es más fácil rayar. Si ustedes quisieran, hubieran hecho aquí la toma del tiempo, ¿verdad? Para el periodo o la frecuencia. ¿Ok?
Igual aquí descargan la imagen o le pueden tomar un pantallazo aquí, como les queda mejor. Entonces, bueno, con base en estas observaciones y en esas gráficas es que ustedes responden esta guía, ¿verdad? Acá está. Ahora, lo que yo les quiero hablar en esta sesión es un poquito de la teoría, porque la otra semana vamos a hacer una actividad diferente. Y la que sigue también. Y después tenemos el proyecto, entonces también tenemos que hablar del proyecto, ¿verdad? Vamos a ver, ¿por qué empezamos? Empezamos por la teoría. Ah, bueno, ahora que me acuerdo, yo les traje una... Quiero probar con ustedes unas preguntas rápidas. A ver qué tal es este programa. 4 preguntas. Creo que ahí las están viendo. Este programa se llama Mentimeter. Y me gustaría probar a ver qué tal. Entonces, digamos, estas son como unas preguntas previas antes de ver la teoría, a ver cómo están. La idea es que ingresen aquí con el celular. No sé si se van a salir o no. Duramos 5 minutos haciendo esto. Se llama www.menti.com y ingresan este código. ¿Ok? Y entonces aquí me sale si ustedes lograron ingresar. Quiero ver qué tan bueno es este programa y así ustedes responden unas preguntillas como diagnóstico. ¿Están teniendo problemas para ingresar? Pero yo creo que yo ya ingresé. Sí, creo que yo también, profe. ¿Les sale esa pantalla? Sí. Sí. Entonces yo soy la que no los estoy viendo. Ah, ok, sí. Entonces debe ser que no les puse. Esto es como el Kahoot, digamos. Pero ya me aparece aquí alguien. Vamos a ver. Hay que presionar, creo que es el corazoncito. Ya ahora sí me sale 18, 20. Ok, yo estoy descubriendo este programa. A ver, aquí me salen ustedes con unas imágenes raras. La primera pregunta son preguntas de rapidez. Dice, ¿dónde se encuentra el sitio con mayor velocidad en un sistema masa-resorte? Dice, a la distancia de amplitud máxima, en la posición de equilibrio, en una posición intermedia. Seleccione, tienen unos segundos. Ajá. 19. Vamos a ver. Se supone que es 3, 2, 1. Ok, está interesante. 8 me respondieron bien y 14 me respondieron mal. Eso es como lo que me gustaría saber, ¿verdad? Cómo estamos con la parte de teoría. Ya ahorita tocamos la parte de teoría, entonces tranquilos. Vamos a ver si logro poner la otra pregunta. Ahí va. Es otra tienen 30 segundos, creo. ¿La energía mecánica no se conserva en el péndulo, sí o no?
Ok. Ok. Ahora al final pueden defender sus respuestas. Todo movimiento oscilatorio es un movimiento armónico. ¿Falso o verdadero? Aquí, falso es la respuesta correcta. Ahí está. La fase o fase inicial de movimiento indica una variación del tiempo, una frecuencia que varía en el tiempo, un ángulo o posición inicial del movimiento. Esta no tiene tiempo. Vamos a darle. Ok. 10, ajá. Faltan como 4 personas. Creo que ya, ¿verdad? 21, 22, ok. Si alguien falta más de ponerla ahí, doy un par de segunditos. Bueno, creo que ya, ¿verdad? 22 respuestas. Creo que hay 24 conectados. Y la respuesta correcta es ángulo o posición inicial del movimiento. Vamos a ver, eso es lo que no me gusta de este programa, que no logro salirme. Esa era la última pregunta. Entonces, bueno, esta última la hicieron muy bien. La fase o fase de movimiento indica la posición o el ángulo inicial de movimiento, ¿verdad? Depende del sistema en que estemos trabajando. Aquí la respuesta correcta es falso, no. Todo movimiento oscilatorio es un movimiento armónico, eso es falso. Aquí fue que el marqué mal. En general estamos bien. La energía mecánica no se conserva en el péndulo. ¿Qué pasó ahí? ¿Les hice un enredo con la pregunta o de verdad consideran que la energía mecánica no se conserva? Profe, yo al menos la leí al revés. Entonces, no sé Ok, por dónde le pasó. está bien, sí, no hay problema. Aquí, digamos, la energía mecánica se Es que conserva fue en un... como formuló la pregunta. Sí, la energía mecánica se conserva, ajá, en un péndulo, en el sistema masa-resorte, siempre y cuando solo exista la fuerza restitutiva, ¿verdad? Si hay otra fuerza, como fuerzas disipativas, entonces ahí ya no. Esto es interesante. ¿Dónde se encuentra el sitio con mayor velocidad en el sistema masa-resorte? Alguien me puso en la distancia de amplitud máxima, o sea, en los extremos, y alguien me puso en un punto intermedio entre cero, ¿verdad? La posición de equilibrio y la amplitud máxima. Entonces, este hallazgo está interesante. Y bueno, y esas eran las preguntas.
Tengo entendido que ya ustedes vieron este tema en teoría, ¿verdad? En el curso de teoría ya completaron todo lo que es movimiento armónico. Les voy a poner la presentación. Y bueno, lo que es movimiento armónico, tal vez muchachos, lo que ustedes tienen que entender es que el movimiento armónico es un modelo para describir situaciones físicas reales. Entonces, siempre que ustedes tienen un modelo matemático y una situación física real, hay cosas que funcionan bien y hay cosas que no. Por ejemplo, en un péndulo simple, uno dice, bueno, el péndulo simple yo lo modelo como un movimiento armónico simple, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, ¿verdad? Parte de las condiciones está en que el ángulo tiene que ser pequeño. Entonces, esa es la razón por la que la simulación viene hasta 30 grados. Porque si ustedes le aumentan ese ángulo, entonces tenemos un movimiento que se repite en el tiempo, ¿verdad? Un movimiento oscilatorio, pero no es armónico. Esa es como la diferencia. Es un movimiento oscilatorio, pero no es armónico. ¿Y cuál es la condición de que sea armónico? Pues de que se ajuste como una función sinusoidal. Esa es la condición. Entonces, puede ser como el coseno o puede ser como el seno. La diferencia entre el coseno y el seno está en la fase. Entonces, muchas veces en los libros prefieren utilizar el seno. Entonces, dicen, bueno, la solución va a ser una función de seno y entonces la fase es la que me dice la posición inicial para que ajuste con la función seno. Si yo digo que eso va a ser una función coseno, entonces la fase va a ser diferente para que se me ajuste a una función coseno. Y la fase, pues como ustedes colocaron, depende de las condiciones iniciales. Si el movimiento inicia en el centro y yo tengo una función seno, la fase va a ser 0. Si yo inicio en el centro y yo tengo una función coseno, la fase inicia con 90 grados. Pero al final van a describir el mismo movimiento, que es lo que yo quiero. La función seno y coseno sale como consecuencia de esta ecuación de movimiento, ¿verdad? La segunda derivada con respecto al tiempo, más una constante, omega cuadrado, de ahí puede ser cualquier cosa, un número, 2, 3, lo que sea, por x. Entonces, x, la segunda derivada con respecto al tiempo, más algo por x igual a 0, me va a generar una función de x seno o coseno. Entonces, a ustedes, por ejemplo, a la hora de hacer el sistema masa-resorte, y dicen, bueno, la sumatoria de fuerzas, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza de Hooke, nada más. Solamente hay una fuerza actuando ahí. Y entonces, como la aceleración es la segunda derivada de la posición, entonces de ahí sale una ecuación igual a esta de acá. Y la solución es una función seno o coseno. Entonces, ¿cuál es la condición de que exista un movimiento armónico en un sistema masa resorte o en un muelle, ¿verdad? Los españoles le llaman muelles al resorte. Es que solamente hay una fuerza que es la fuerza de Hooke, ¿verdad? Menos K por X. Esa es la condición. Si aparece otra fuerza, entonces ya no voy a tener una función seno o coseno de la sumatoria de fuerzas. Entonces, donde ya se pierde esa función seno o coseno, entonces ya no hay movimiento armónico. Pero puede ser que siga siendo un movimiento oscilatorio. Esa es como la diferencia. En el caso del péndulo, pues en el caso del péndulo tenemos la única, bueno, no es la única fuerza, hay varias fuerzas. Aquí tenemos
el peso hacia abajo y la fuerza de tensión. Pero a la hora de nosotros armar las ecuaciones de movimiento, siempre que armamos las ecuaciones de movimiento hay que escoger la dirección de los ejes. Entonces, déjenme ver si puedo rayar. En un péndulo lo que vamos a escoger siempre de dirección de los ejes es esta de acá. ¿Verdad? El eje ya no va a estar así, ya no va a estar así, sino que va a estar pegada a la masa. Y si la masa está en el centro, por ejemplo aquí, entonces va a estar así. Si está en este lado, va a estar así. Entonces, en este caso, los ejes van a estar pegados a la masa que se está moviendo y la única fuerza que está actuando sobre ese eje es esta acá. Entonces, de nuevo, solamente tenemos una fuerza actuando en la dirección de movimiento. Y por eso se explica el movimiento, movimiento armónico. En el caso de la masa resorte es un poco más fácil conceptualmente porque eso está en línea recta. Y la condición es que los ángulos sean pequeños. Si yo tengo ángulos muy grandes, entonces la función seno es por la función seno. La función seno, voy a escribírselos. Aquí la fuerza es mg seno de zeta igual a masa por aceleración. Si yo tengo ángulos pequeños, yo puedo usar la aproximación de Taylor que dice que el seno de zeta es congruente con zeta. Es por eso, para poder utilizar esta aproximación. Si yo utilizo esta aproximación, la función es una función seno o coseno. Y si no utilizo esa ecuación, perdón, esa aproximación, entonces yo tengo ahí un problema grave para resolver ese ejercicio porque estoy derivando y después la función, perdón, la variable está dentro de un seno. Entonces resolver eso no es fácil. Entonces se pone esa condición de el seno de zeta pequeño. Entonces la respuesta seno de zeta se aproxima a zeta. Y bueno, y consecuencias. Usted toma esto, lo deriva, entonces encuentra la velocidad, la aceleración del movimiento. Siempre el movimiento vamos a tener posición, velocidad y aceleración. La velocidad siempre va a ir en sentido contrario a la aceleración porque vamos a tener un punto de retorno en el movimiento armónico simple, ¿verdad? Y esos puntos de retorno siempre van a estar en los extremos o en las amplitudes de movimiento. Entonces, en el caso del péndulo, perdón, en el caso del sistema masa resorte, está en la posición A o menos A. Y aquí vamos a tener velocidad cero, ¿verdad? En los extremos siempre vamos a tener velocidad igual a cero, porque es un punto de retorno. Tiene que parar para devolverse. Y tenemos la aceleración máxima en estas posiciones. Y caso contrario, en el puro centro, ¿verdad? En la posición de equilibrio, siempre en la posición de equilibrio vamos a tener la velocidad máxima. Ustedes pueden hacer esa traducción de velocidades a energías. Entonces, siempre que van a encontrar la velocidad máxima, pues van a encontrar la energía cinética máxima. La velocidad igual a cero, energía cinética igual a cero. Y como la energía se va a conservar, porque solamente vamos a tener una fuerza, y esa fuerza va a ser conservativa. Entonces, si yo tengo una fuerza conservativa, la energía mecánica se me va a conservar. Entonces, lo que ustedes piensan en cuestión de velocidad, ¿verdad? Entonces, en el centro vamos a tener la velocidad máxima
y entonces vamos a tener la energía potencial mínima. En los extremos vamos a tener la energía cinética mínima porque la velocidad es cero y vamos a compensarlo con potencial máxima. Y la energía potencial, pues como en este curso solamente se ven dos tipos de energía potencial, entonces o es elástica o es gravitacional y no hay más por el momento. Después, ¿verdad? Estamos hablando de física 3, después ustedes van a encontrar otro tipo de energía potencial, por ejemplo eléctrica o, ¿verdad? Entonces, este tipo de oscilaciones van a aparecer en circuitos eléctricos y en otro tipo de cosas. Digamos, pueden tener un péndulo donde tengan ahí una fuerza eléctrica, no sé, algo así, ¿verdad? Y entonces van a encontrar una función sinusoidal y van a encontrar este tipo de patrón. Entonces, al final, el movimiento armónico, como les dije, es como un modelo matemático, es como un patrón al cual varios sistemas físicos se le ajustan. Y por eso es que se estudia y por eso es que le estoy dando énfasis a este tema. Vamos a ver. Después la teoría habla del péndulo físico, ¿verdad? El péndulo físico es... ¿cuál es la diferencia, muchachos? ¿Cuál es la diferencia entre el péndulo simple y el péndulo físico? ¿Qué es lo que ustedes entienden por diferente? Profe, no es como que está como en 3D, como que incluye el eje Z. No, esa no es la diferencia. La inercia, Más o menos. La diferencia, ok, tal vez ustedes piensan en 3D porque entonces vamos a tener objetos reales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un bate de béisbol, ¿verdad? En 3 dimensiones. Vamos a tener eso es como una tabla, ¿verdad? Su ancho, largo, longitud, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden asociar esto a 3D. Pero la diferencia está en que nosotros vamos a considerar el objeto grande y vamos a llegar y a modelarlo como que si fuera un objeto puntual. Entonces vamos a necesitar el concepto de momento de inercia y el centro de masa. ¿Ven? Entonces, digamos, aquí vamos a encontrar un objeto que es más real que una masa puntual. Es decir, el péndulo simple es una masa puntual, entonces puede ser una bolita, pero en realidad conceptualmente el péndulo simple es una masa centrada en un punto, no es una bolita, es una masa centrada en un punto. Entonces es como una abstracción de un péndulo real, ¿verdad? Entonces el péndulo real tiene la bolita y el péndulo físico dice, no me va a importar la geometría, yo solo quiero que toda la masa esté centrada en un punto y vamos a empezar a oscilar eso. En cambio, el péndulo físico es, bueno, ya vamos a considerar la geometría. Entonces, ya me va a interesar que la bolita sea una bolita, que el pedazo de madera sea un pedazo de madera y de que el bate sea un bate. Entonces, ¿cómo yo modelo eso? Bueno, tengo que coger el concepto de centro de masa y lo que va a girar alrededor va a ser el centro de masa, porque en el centro de masa es donde está la fuerza gravitacional, ¿verdad? Es donde se aplica el peso, como acá. Nosotros abstraemos, bueno, el concepto de centro de masa existe porque yo puedo modelar
un objeto real como un punto y sobre ese punto actúa el peso. Entonces esa es la importancia del centro de masa para nosotros llegar y pegar el peso y tener algo similar al péndulo simple, ¿verdad? Donde en la bolita está el peso. Y luego lo que necesitamos es saber qué tan difícil es mover ese péndulo, o mejor dicho, ese objeto alrededor de un pivote, ¿verdad? Entonces necesitamos esto de acá, los momentos de inercia, que son lo que me dicen es qué tan difícil es mover el objeto con respecto a un punto, ¿verdad? Y después necesitamos el concepto de teorema de ejes paralelos para poder agarrar esta tabla de acá y poderla utilizar para varios ejes, no solo para el centro de masa, sino para varios ejes. Eso se hace con el teorema de ejes paralelos. Entonces, si yo tengo este cilindro macizo, dice cilindro macizo, con respecto a un eje, y yo o tengo el pivote aquí en el extremo, entonces necesito correr el eje en forma paralela. Dice que no tengo conexión. Ok. El eje de forma paralela para moverla al punto. Entonces, el péndulo físico es agarrar los conceptos y tratar de hacer un péndulo real como un péndulo simple. ¿Ven? Y el movimiento siempre va a ser en 2 dimensiones. No va a ser en 3 dimensiones. Una vez que yo ya tengo ese objeto en 3 dimensiones, llego y lo coloco como un punto y le digo cuánto cuesta moverse este punto alrededor de este eje. Entonces convierto eso de 3 dimensiones, ¿verdad? En 2 dimensiones. Y se me convierte en un péndulo simple. Entonces eso es lo que ustedes han estado haciendo. Tomando los conceptos que ya ustedes saben para convertir un péndulo real en un péndulo simple. El otro péndulo que se estudia es el péndulo de torsión. Y entonces, bueno, si les sale un péndulo de torsión, nada más sigan estos pasos, ¿verdad? Les va a salir una acá. Y ustedes realmente lo que hacen es formar una ecuación, no con suma de fuerzas, sino con torques, ¿verdad? Entonces, el torque es I por alfa, que es igual a menos K por zeta. Y la solución, pues es una segunda derivada de la solución. Es una función donde tengo la segunda derivada con respecto al tiempo y luego aquí tengo la variable zeta solita. Entonces la función zeta va a ser una función sinusoidal. Entonces cae de nuevo dentro del modelo armónico simple. Ok, no sé si hay dudas, muchachos. Vamos a ver. La otra semana, todavía no se los voy a habilitar, se los voy a mostrar rápidamente. La otra semana yo no les voy a dar guía. La otra semana ustedes van a buscar la forma de demostrar esto que les voy a dar acá. Entonces yo les voy a dar una serie de afirmaciones relacionadas con el movimiento armónico, ¿verdad? Es un poco de lo que hablamos acá. Aquí puse 9. Yo espero que me alcancen. Y van a buscar la forma de demostrarlo por medio de una simulación. Es decir, que ustedes en la simulación, ya sea o saquen números para demostrar la afirmación o saquen gráficas para demostrar la afirmación. Eso es lo que me gustaría que hicieran. Entonces no les voy a poner como una actividad prelaboratoria. La actividad prelaboratoria sería que se organicen para hacer esto.
Me gustaría que lo hagan en grupos de, ojalá de 3, yo vi que hay como 4 grupos de 3, en grupos de 2, también se puede. No sé si están trabajando individual por más comodidad, pero me gustaría que si pudieran, los que están trabajando individual, si pudieran hacer grupos de trabajo, entonces que los hagan. Y entonces el lunes ustedes me dicen, yo voy a colgar esto ahí en la mediación. El lunes ustedes me dicen cuáles son los grupos de trabajo y yo les asigno una de estas afirmaciones. Van a trabajar eso durante la semana. Entonces, digamos que así la actividad prelaboratorio sería que me digan cuál es el grupo de trabajo. Para ya lunes darles las afirmaciones que trabajan esa semana y me tienen que presentar una explicación, a mí y a los compañeros, una explicación de cómo o de qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Cómo ustedes explican esa afirmación utilizando la simulación. Eso es lo que quiero que realicen. Aquí les puse 4 simulaciones con las cuales se podría sacar esto de acá. Ya las verifiqué si se puede hacer algo al respecto. Entonces, eso sería como lo que vamos a hacer la otra semana. Ustedes tienen que explicarme lo que hicieron. No va a ser un documento, ustedes me van a explicar lo que hicieron. Entonces, la idea es que se graben ya sea un video de unos 5 minutos sobre cómo fue que hicieron. ¿Verdad? Cómo ustedes demuestran, por ejemplo, que la fuerza actúa a una partícula es proporcional al desplazamiento. ¿Cómo ustedes logran reafirmar esa afirmación? Utilizando alguna de las simulaciones de ahí. Y después hacen un video de 5 minutos explicando a sus compañeros cómo se hacen. Yo esos videos los voy a colgar en un foro. O bueno, la idea sería que ustedes lo coloquen en un foro. Y la otra semana también, tal vez me gustaría que viéramos, que nos pudiéramos reunir igual a las 10 para explicarles las de la otra semana, porque la otra semana les voy a poner a hacer un experimento en casa. Entonces, la otra semana sería la semana, a ver qué fecha, la semana del lunes 28 sería que hagan lo de la afirmación, y la semana del 5 de octubre sería que hagan un experimento en casa. El experimento estaba relacionado con ondas de sonido, lo que les voy a decir. Materiales que deberían de tener ahí, por ahí, para que lo vayan pensando, pues un tubo, puede ser un tubo de PVC, hay un sobre de algún tubo y lo demás va a ser agua. Y bueno, y un celular, para que saquen ahí celular y una regla, con eso se la juegan. Y también va a ser en grupos, entonces para que se organicen en grupos de trabajo para hacer las actividades de estas 2 semanas. Lo último, ¿verdad? Que les quería mencionar, no voy a poner esto de acá, sino esto. El proyecto final. Bueno, esa es una de las razones por las cuales me enredo con las fechas. Un montón de rejillas. Aquí está. Entonces, en teoría esto ya lo pueden ver ustedes. No sé si han entrado ahí. Lo que quiero es que hagan un proyecto final y ese proyecto esté relacionado con el método científico y con alguna aplicación en ingeniería. Entonces ahí hay como un reto. El método científico, ¿verdad? Consta de varias partes. En realidad el método científico pues no es un único método, hay varias formas, hay varias técnicas.
Vamos a hacer algo sencillito. Y bueno, aquí les puse una lectura. Me gustaría que la lean. Esta lectura habla sobre eso, ¿verdad? De que hay varios métodos de las etapas del método científico, muy importante. Entonces, les puse esta lectura. Y tal vez lo que me gustaría ver acá es que vamos a centrarnos como en esa parte. Hipotético deductivo. Entonces, el hipotético deductivo es más aplicado a ciencias, matemática, lógica, y lo que quiere es realizar una observación, hacer una hipótesis, un experimento, y después las teorías, pero las teorías están muy relacionadas con conclusiones, ¿verdad? Después hay varias acá, cualitativo, cuantitativo, eso es más para otro tipo de ciencias, digamos, ciencias sociales, económicas, ¿verdad? Es porque parte de las teorías utilizan método científico también. Y aquí la parte de las etapas, que es lo que quiero que se enfaticen en la lectura. Entonces, ustedes en grupos de trabajo, me gustaría que eso lo hagan en grupos de trabajo de máximo 3 personas, que no lo hagan individual. La idea es que también trabajen en forma colaborativa. Pues bueno, realicen una definición y un planteamiento del problema. Eso es, ustedes van a buscar en la bibliografía algún tema, algún problema, alguna interrogante que ustedes se realicen a la hora de leer bibliografía. Entonces, la bibliografía que quiero que lean esté relacionada con aplicaciones ingenieriles, ¿verdad? Que no sea que ustedes quieran ver no sé, cómo se forman arcoíris. Yo no quiero que ustedes vayan y vean eso. Yo quiero que ustedes indaguen con respecto a sus propios intereses y algo relacionado con ingenierías en general. Entonces de repente ustedes dicen, no sé, algo relacionado con un satélite, ¿verdad? La construcción de un satélite. Entonces ahí ustedes se plantean, bueno, ¿cómo es que ese satélite logra hacer una medición de tal cosa? Digo yo, no sé. Ustedes ahí buscarán qué les gusta. Y entonces, en base en eso que leyeron del satélite, ustedes se hacen un planteamiento del problema. El planteamiento del problema viene a ser, bueno, un texto, ¿verdad? Y al final lo importante es que se extraiga una pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación es, dígame, ¿alguien abrió el micrófono? No sé. Bueno, si tienen dudas, abren el micrófono. La pregunta de investigación, digamos, puede ser ¿por qué el satélite, no sé, no se cae? Digamos, digo yo. Puede ser eso. Entonces, en base en esa pregunta, ¿verdad? Bueno, la van a formular bien formal, ¿verdad? Ustedes van a realizar una hipótesis. La hipótesis, ¿verdad? Es con base en lo que ustedes ya saben y lo que dice el libro de texto, ¿verdad? Centrémonos en lo que dice el libro de texto más que todo. ¿Cuál sería la respuesta provisional a esa pregunta? Esa sería la hipótesis. Y mediante un experimento vamos a responder esa pregunta de investigación y a decir si la hipótesis fue correcta o no fue correcta. Entonces, una vez que ustedes identifican cuál es el tema, el problema, la pregunta, realizan la hipótesis con base en el libro de texto, ¿verdad? No quiero que se vayan muy arriba, ¿verdad? Va a ser algo más sencillito. Realiza una propuesta de experimento para verificar o no la hipótesis y que responda a la pregunta de investigación. El experimento tiene que ser con cosas que ustedes puedan realizar, ya sea
un experimento casero, sencillo. No nos vamos a ir muy arriba. Algo sencillo que responda a esa pregunta. O también pueden utilizar ya sea una simulación o una... ¿o qué sería lo otro? O si ustedes saben programar, entonces también se los dejo ahí. Si ustedes quieren hacer como una respuesta que se pueda programar o dar respuesta mediante programación, eso también. Entonces hay 3 formas: o hacen un experimento casero, o buscan material, simulación en internet, o realizan ustedes su propio material computacional. Siempre y cuando, ¿verdad? Esos temas deberían de estar relacionados con lo que ustedes ven en teoría. Entonces, en teoría sería el movimiento armónico, el termodinámica. ¿Qué más están viendo ahora? Electricidad, ¿verdad? No sé si ya están viendo electricidad o no, la parte de electricidad. Pero bueno, son como 3 grandes temas, entonces buscan alguna aplicación, alguna cuestión relacionada con esos 3 grandes temas. Una vez que ya hacen el diseño, identifican qué vamos a medir, qué queremos obtener, saben, ¿verdad? Ustedes tienen que tener conciencia de la viabilidad de lo que están proponiendo. Y después, ahora sí, realizan el experimento. Como va a ser en grupos de trabajo, yo no quiero que ustedes se vayan a reunir a una casa. Entonces, uno de ustedes realiza el experimento. Una vez que ya tienen los datos, pues realizan una discusión de los datos, ¿verdad? Que sería básicamente, bueno, sería como el paso 4, confrontación de los datos con la hipótesis. Entonces, si en la hipótesis hablaba algo del movimiento armónico, entonces ustedes los datos los comparan con el movimiento armónico. Las conclusiones y bueno, y nuevas predicciones. Esas nuevas predicciones sería en caso de que no se respondiera a la pregunta de investigación, ¿verdad? Obtuvieran otra cosa. Eso puede pasar. Entonces, vamos a ver. Me van a presentar un avance. Voy a revisarles un avance. Acá. Debían hacer es una matriz, nada más algo sencillito para empezar a orientar el proyecto. Entonces ustedes me van a escribir el contexto. Si el contexto es de satélites, entonces ahí me van a echar una hablada de los satélites. La pregunta de investigación, nada más me van a escribir tal vez algo sencillito, y la pregunta, ¿verdad? Pregunta con signos de interrogación, la pregunta de investigación. Me van a escribir la hipótesis y me van a escribir la idea del experimento. Y tienen que venir explícitamente cómo y qué van a medir. Entonces, si su experimento va a ser crear un péndulo simple o un péndulo no sé cómo, entonces ustedes ponen, bueno, profe, nosotros vamos a hacer utilizar tales y tales cosas para hacer un péndulo. Vamos a medir esto con esto. Y bueno, y la hipótesis, entonces yo relaciono lo que ustedes quieren medir con lo que yo hago esa relación, y yo les digo si hay que cambiar algo o no. La idea es que me entreguen esto tal vez en un mes, ¿verdad? O antes, si lo tienen antes, mejor. Creo que yo les puse en la mediación un campo para ver. Bueno, creo que yo les puse un campo para que lo pusieran ahí, pero prefiero que me lo envíen por correo. Prefiero que me lo envíen por correo porque yo estoy más pendiente del correo que de la entrega de tareas. Digamos, la entrega de tareas no me genera un aviso. Entonces al rato ustedes lo suben y yo no me doy cuenta. Y ya para lo que es el trabajo final, ¿verdad? La entrega del trabajo final, que es como en inicios de diciembre. Creo que esa es la fecha. Entonces me van a entregar estas partes en un documento escrito, y también tienen que entregarme un video. Entonces sería una portada, ¿verdad? Formal, ahí es ¿verdad? Universidad de Costa Rica, etcétera, integrantes, fecha. Me van a entregar un resumen, un pequeñito, puede ser un párrafo, 2 párrafos de lo que hicieron.
una introducción, el planteamiento del problema. Entonces, en la introducción ustedes pueden colocar lo que es el contexto, ¿verdad? El planteamiento del problema es cuál es su problema de investigación. Aquí van a incluir la pregunta de investigación. Entonces, eso es pequeñito en realidad. Con un par de párrafos y me pongan, bueno, y la pregunta de investigación es tal. Me van a escribir la hipótesis, el procedimiento, cómo realizaron el experimento, qué me dieron, los resultados, ¿verdad? Que serían las tablas que ustedes definieron, los gráficos que ustedes definieron. Después me van a hacer la discusión de los resultados, ¿verdad? La discusión de los resultados tienen que ir en concordancia con la hipótesis y el planteamiento del problema. Y luego me van a escribir unas conclusiones finales. Luego tenemos la bibliografía. Entonces ahí me escriben la bibliografía. Y vamos a agregar 2 anexos. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Van a agregar 2 anexos, que viene a ser uno la memoria de realización del proyecto. Entonces ya sea, o ustedes hicieron el video, ¿verdad? Entonces me agregan ahí el link para que no se me pierda, ¿verdad? A la hora de revisar, me agregan el link del video. O puede ser alguna foto, una cosa así. Y me agregan la bitácora. Entonces la bitácora lo que quiero que tengan es esto, el día, la forma de reunión, ¿verdad? Ya sea WhatsApp, videollamada. La idea es que no se estén reuniendo en casas. Qué acuerdos fueron tomados y las limitaciones encontradas. No hace falta que coloquen todas, sino tal vez como la inicial, ¿verdad? Que es donde ustedes escogieron cuál es el tema. Tal vez como la inicial y luego ya la que son de realización del experimento, ¿verdad? La toma de datos y esas cosas. Aquí ustedes pueden agregar algunas. Si agregan todas no hay problema, pero sí que vengan tal vez las más importantes, porque algunas veces ustedes hacen unas reuniones ahí de 5 minutos y ya se pusieron de acuerdo y listo. Entonces, tal vez las más largas, digámoslo así. De nuevo hay alguien con el micrófono abierto. No sé quién es. Bueno, muchachos, no sé si hay dudas o estamos con esto. Profe, hace como 10 días usted nos envió un correo y en ese ponía que el proyecto lo iba a solicitar relativo a los contenidos del libro de movimiento oscilatorio y ondas. Sí, Entonces, eso no es así, ¿o sí? sí, en el momento lo puse así porque me pareció que era lo más viable, pero no, puede ser pensándolo bien, es muy restrictivo, puede ser de termodinámica o de la parte eléctrica que se ve en el curso. Sí, mejor lo dejamos abierto. Sí, al inicio yo lo puse muy cerrado, pero es mejor dejarlo abierto. Igual, me parece que los experimentos de movimiento armónico son como más fáciles de hacer en casa, ¿ok? Pero en realidad los de termodinámica también, solamente que digamos, si ustedes van a hacer algo de termodinámica, tienen que tener control, digamos, de temperaturas o de calores o cosas así. Pero digamos, si ustedes en su planteamiento del problema quieren hacer un calorímetro, probar diferentes calorímetros, entonces ahí sí se puede hacer. Si ustedes tienen los materiales y todo, pueden hacer lo que quieran, entonces, sí. Profe, Dime. yo no tengo grupo para hacer el trabajo final. No sé si hay alguien más en la misma situación. Si quieren, les pongo un foro ahí, un foro para que ustedes se comuniquen. Y es que yo creo que ya los demás compañeros, yo creo que ya tienen
me imagino que ya tienen compañeros para hacer el experimento, entonces no sé si hay alguien más en la misma situación. Sí, yo he visto entre los que me han, entre los trabajos que me han presentado que hay personas que entregan las cosas solos. Entonces, sí, sí hay. Sí, vamos, yo estaba entregándolo solo porque la verdad no sé, este, digamos, quiénes están llevando el curso y como no hay un canal para comunicarnos entre estudiantes, entonces yo lo estaba haciendo así porque son informes que son relativamente pequeños, pero ya para tal vez para el trabajo final sí siento que me serviría más trabajar con un grupo. Sí, muchachos, no sé si ustedes tienen ahí un grupo de WhatsApp para que agreguen al compañero. ¿Cómo se llama usted? Argenis. Argenis. Ajá. Ah, Argenis. Sí, sí. Sí, alguno, no sé si tienen un grupo de WhatsApp que lo puedan, para que lo puedan agregar. Si no, hagamos algo, vamos a ver, yo sé que hay como 5 que están trabajando individuales. Les voy a mandar un correo para que tengan los correos. Bueno, por ejemplo, Helen, Jesse, Luis Guillermo, Martín, María, ustedes están trabajando en grupos. Camila, Eduardo está trabajando en grupo. Sí, yo sé que hay alguien que no está trabajando en grupo. Te voy a mandar el contacto. ¿Te parece? Ok. Sí, que ahí me comunico con la persona. Sí. También pueden ser grupos de 3, ¿verdad? Porque también hay varias parejas. De 2 o de 3. Para que el trabajo no sea tan pesado. Ok, no sé si hay alguna otra duda. Pues quedamos de que este trabajo va a ser en grupos. eh, y puede ser de cualquier tema del curso de teoría, ¿verdad? El correo les puse que de movimiento armónico, pero puede ser de cualquier tema del curso de teoría, nada más tengan conciencia de que ustedes tienen que medir algo y algunos temas, este, para algunos temas yo siento que no es usual que ustedes tengan el equipo en casa. Digamos, de repente ustedes tienen ahí un multímetro de algún familiar, algo así, entonces pueden hacer algo eléctrico, no sé, pero no son cosas que uno tenga en casa porque sí, digamos, porque hay alguien que trabaja en eso. Entonces, eh, ¿estamos con esto, muchachos? ¿O hay alguna otra duda? Profe, ¿cuándo era la entrega del primer avance? Más o menos puede ser como en un mes, porque digamos, voy a revisar, revisemos el cronograma. Vamos a ver, es que tengo el internet un poco lento. Ah, bueno, yo tengo aquí el documento. Ok, este es el cronograma, ¿verdad? Entonces, el trabajo final, pues lo podemos dejar para estas semanas, en realidad. Fecha límite, entonces sería como el 20 de noviembre. Y
Vamos a ver. Hoy es 25. Estamos aquí, la semana 7. Entonces, más o menos para que en la semana 10, yo creo que ya todo tiene que estar organizado, nada más para que les quede la semana 11, 12, 13, para que realicen el experimento. Ya una vez que yo les dé el visto bueno, ¿verdad? Entonces ustedes pueden realizar el experimento. No me gustaría que realicen el experimento sin antes darles el visto bueno. Como les dije, es algo sencillo. Entonces, lo que quiero que se enfoquen es como la parte de contextualizar lo que van a hacer en el área de ingeniería, realizar bien la pregunta de investigación, la hipótesis, y el experimento puede ser algo sencillito, pero que responda a esa pregunta y la hipótesis. Entonces, aquí pueden hacer esto, y aquí para estas fechas se graban, digamos, pueden grabarse la semana 14, la pueden grabar, y la semana 15 me la entregan. Entonces, más o menos el 16 por ahí me pueden entregar ese avance. Del 12 al 16 yo esperaría el avance. Sí. Si lo tienen antes, mejor, ¿verdad? Pero la condición sería que me la entreguen al correo electrónico. ¿Ok? Ok, gracias. De acuerdo, profe. De acuerdo, muchachos. Bueno, entonces estamos, ¿verdad? Podríamos reunirnos entonces el próximo viernes para verlo del experimento la semana siguiente. Igual a las 10. Ok, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, muchachos. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. De Hasta nada. luego, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe.